¿Qué tal? Saludándoles como cada semana, como cada momento que tenemos para compartir la palabra del Señor en este tiempo que Él nos está dando, que nos ha permitido tener para poder meditar en este estudio que estamos tratando, que estamos llevando cada semana sobre el libro del Apocalipsis. Gracias siempre a nuestro Dios por su fidelidad, por su amor, por su presencia, por su provisión a diario en nuestras vidas y nuestras familias. Eh, Hoy empezamos ya la segunda parte del libro del Apocalipsis. La semana pasada concluimos el capítulo 11, es decir, terminamos la primera mitad y ahora iniciaremos el capítulo 12, que es un capítulo bastante interesante, llama mucho la atención. Tiene varios personajes en estos versículos de este capítulo y cada personaje citado eh, nos deja algo atrás. Para quienes no creen en Dios o también para aquellos creyentes que no se han adentrado al estudio de la palabra del Señor, nos han sumergido en la meditación de la palabra, les podrá parecer este capítulo 12 tipo mitología o como un cuento o algo que no es tan real, que no tiene por qué pasar. Pero como dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es absolutamente todo, desde el principio hasta el final. El texto bíblico es vivo y es eficaz, y por ser vivo y eficaz nos deja siempre un mensaje, nos deja siempre una instrucción, nos deja siempre algo que nos reta para hacer. Claro, obviamente, cuando uno la lee por medio de la dirección del Espíritu Santo. Caso contrario, es como leer cualquier libro común y corriente sin ninguna diferencia. Entonces, les decía, hoy trataremos la primera parte de este capítulo. Miraremos los dos primeros personajes y mientras el Señor lo siga permitiendo, seguiremos evacuando el resto del capítulo y el resto del libro. Pero obviamente todo esto es en el tiempo del Señor, porque al final de cuentas nadie sabe qué puede pasar el día de mañana. Nadie sabe si todavía mañana estemos aquí o si se nos permite todavía eh, transmitir un video por la red. Pero lo importante es que cada cosa que nosotros veamos, estudiemos, sea siempre para la gloria del Señor. Sea cualquier conocimiento que se adquiera, por más de que sea personal, por más de que sea un conocimiento que nos llene quizás la mente, el corazón, tendrá que ser para exaltar el nombre de Cristo. Caso contrario, será simplemente algo intelectual, no algo espiritual. Hagamos un poco de historia eh, en cuanto a la nación de Israel, para adentrarnos a este capítulo 12, porque en realidad tiene mucho que ver con el pueblo de Israel. Em, Desde que empezó a formarse, empezó a fundarse con el establecimiento de Abraham ya como el patriarca, y luego posteriormente con Jacob, que de él provinieron las 12 tribus de Israel. Israel por lo general no tuvo periodos de paz, fue lo contrario. Israel tuvo siempre periodos de persecución, periodos de eh, hambre, de expatriar a su gente por casi toda la historia de esa nación. Eh, Cuando se dividieron como nación el reino de Judá y de Israel propiamente, el uno fue llevado por los asirios, el otro fue llevado por los babilonios. Posteriormente, cuando regresaron, fueron conquistados. Más bien, antes de ser conquistados, ellos vivían todavía bajo el imperio persa. Luego se adaptaron al imperio griego, fueron subyugados por el imperio romano. Pero luego que retornan después de casi 2000 años a su nación, en el transcurrir de todo este tiempo, eh, sufren persecuciones por todo lado. Muchas naciones, reyes, quisieron aniquilar esta nación, pero la provisión del Señor estuvo allí para la nación de Israel.
En la Edad Media ni se diga, muchos eventos que surgieron y cuando ya se establecen, o antes de establecerse como nación, estuvieron próximos a ser aniquilados por la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. Pero en realidad la historia de Israel ha sido de persecución. Cuando se establecen ya como nación en 1948, las alianzas que están alrededor de Israel como naciones, los países islámicos han querido y hasta ahora quieren eh, eliminar a la nación de Israel. Y cada día, cada semana siempre hay un atentado, siempre hay esto, siempre hay aquello. Y, y esto vamos a ver un poco en este capítulo 12 sobre esta nación de Israel. Miremos el versículos 1 y 2 del capítulo 12. Dice así: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estando encinta, alumbraba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Vemos aquí en el primer versículo un personaje interesante. Dice, ¿no? Apareció en el cielo una gran señal. Primero, Juan empieza narrando esto, que lo que veremos a continuación, dice él en otras palabras, es una señal, y no solamente una señal, dice él, una gran señal. Es decir, esto es como que algo que nos anticipa cosas que vendrán después. Estamos nosotros a punto de mirar una imagen en realidad que nos mostrará muchas más cosas de las que nosotros nos estamos imaginando o estamos observando ahora. Dice acá, ¿no?, que apareció en el cielo una gran señal. ¿Cuál es esa gran señal? Dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. La primera imagen o la primera figura que nosotros miramos en este capítulo 12 es la de una mujer, pero no es una mujer cualquiera. Dice que está vestida del sol, tiene también con la luna a sus pies y tiene una corona de 12 estrellas. Hay varias interpretaciones sobre esta mujer. Primero, obviamente, quienes han estudiado o tratan de sacar un análisis de esta imagen, ¿qué es lo primero que dicen? Que esto es algo que tiene un simbolismo muy importante. Eh, Nosotros acá en nuestra ciudad tenemos una imagen que es muy conocida, que es el panecillo. Esta imagen del panecillo es hecha, o más bien es copiada o emulada de una obra de la época colonial nuestra, de la famosa Virgen de Legarda, de este pintor Bernardo de Legarda. Se toma la imagen de esta figura de acá del Apocalipsis 12. La Iglesia Católica piensa que María es esta mujer que está con dolores de parto. No necesariamente es ella. En primera instancia, ¿por qué? Porque el niño que le nace a María ya está gobernando o rige las naciones. Y acá se muestra una imagen distinta. Otros dicen que esta imagen de la mujer es Dios mismo. Otros dicen que es Jesús. Y por último, la interpretación más acercada a la realidad es que esta es la nación de Israel. Otros dicen también que es la iglesia, pero ¿por qué no es cada una de las interpretaciones que les estoy mencionando? ¿Por qué en realidad viene a ser la nación de Israel? Comparemos algo del Antiguo Testamento y hagamos una unión del primer libro de la Biblia con este último libro de la Biblia. Recordemos cuando José, el penúltimo hijo de Jacob, él tiene 2 sueños. En el uno de ellos dice que soñaba que estaban el sol, que representaba a su padre José, estaba la luna, que representaba a su madre Raquel, y estaban las estrellas, que representaban a sus hermanos. Dice que ellos estaban allí postrándose, adorándole a él.
o rindiéndole más que adoración, rindiéndole el tributo a él. Se asemeja a esa imagen del Antiguo Testamento del primer libro con esta imagen acá. Es decir, Jacob, que es el mismo sol que representaba esa imagen de José, es la nación de Israel o es la base de Israel. Jacob también se llamaba Israel cuando Dios le cambió el nombre. Esta mujer representa esa nación de Israel que tiene las 12 estrellas que simbolizan esas 12 tribus de Israel. Pero, ¿qué pasa con esta mujer? Dice que estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Era una mujer que estaba con labores de parto. Estaba a punto de alumbrar y como cualquier mujer tiene ese dolor por el nacimiento de un niño. Pero, ¿qué más nos dice acá? Se corta un poco la imagen esta de la mujer y nos muestra otro personaje, el segundo personaje que aparece en este capítulo 12 del Apocalipsis. Miremos el versículo 3, dice: también apareció otra señal en el cielo. Nos vuelvo a repetir, pero miren la diferencia, ¿no? El de la mujer nos decía una gran señal. En cambio de esta otra imagen nos dice solamente que apareció en el cielo una señal. Pero quiero también que notemos este otro punto. La señal viene del cielo. Es decir, la asemejaríamos como una revelación o algo parecido, que es más, por ser una señal, es más algo figurativo de lo que sucederá con estos acontecimientos que vendrán a futuro. Les mencionaba la semana anterior que hasta el capítulo 11 es como que concluimos una parte de todos esos castigos. A partir del capítulo 12 se empieza a mostrar ya en realidad esa famosa trilogía del mal, si le podremos llamar de esa forma. Tanto Satanás, que aparece aquí en este capítulo 12, tanto el anticristo que aparece en el capítulo 13 y tanto el falso profeta que aparece en el mismo capítulo 13. Se empieza ya a mostrar esa trilogía del mal que empezará también a cumplir sus negativos propósitos, sus nefastos propósitos. Entonces nos dice aquí el versículo 3, que también apareció otra señal en el cielo. Señal: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Apareció cuál señal. Dice un dragón escarlata o un dragón rojo, porque el escarlata es color rojo. Un dragón rojo, y dice que no solamente era un dragón, sino que era un gran dragón, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Qué representa todo esto? Estamos mirando acá 7 cabezas. Recordemos que cuando el Señor todavía moraba o caminó en la tierra, Él mencionó el tiempo de los gentiles. Y en Daniel también se hablaba del tiempo de los gentiles. ¿Cuál es ese tiempo de los gentiles? Todos y aquellos imperios principalísimos que han tenido a la humanidad. ¿Cuáles son estos? Son esos 7 que representan aquí en la cabeza del dragón, o más bien, cada cabeza de este dragón grande. Dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estamos hablando aquí, imperio egipcio, imperio asirio, los 4 siguientes imperios que son los más conocidos, Babilonia, Asiria, Persia, Grecia y Roma. Estamos allí con los 6 imperios principales que ha tenido la humanidad. ¿Cuál es el séptimo? Es el imperio que estamos viviendo ahorita, el imperio del anticristo. Entonces, este gran dragón está simbolizado con 7 cabezas que representan cada uno de los imperios mundiales que han habido en la humanidad, imperios que son establecidos por disposición de Dios para la humanidad, pero que son gobernados por humanos. Por eso estamos hablando del tiempo de los gentiles. Miramos esto. ¿Qué más dice acá? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cada uno de esos cuernos también, según lo que nos menciona Daniel capítulo 7, cada uno de esos cuernos simboliza un rey. Un rey que
le dará, como digamos, esa autoridad tanto al dragón como al falso profeta, como al mismo anticristo. Pero el dragón que está mencionado aquí, obviamente sabemos quién es Satanás, porque eso también lo dice el versículo 9 de este mismo capítulo, ¿no? Que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Eso nos contesta el mismo capítulo 12. Es Satanás, aquel dragón rojo. Eh, Muchos simbolismos se ha tenido del diablo o Satanás, ¿no? Que se lo representa hasta en las caricaturas, se lo representa en los cómics, hasta a veces en los postres, no sé, en cualquier cosa. Se le pinta siempre como una imagen de que tiene cachos, que tiene un rabo, que tiene un trinche y alguien inofensivo. Pero estamos viendo aquí que Satanás es ese gran dragón, como dice el versículo 9, esa serpiente antigua, ese engañador que se llama diablo, dice aquí, porque engaña al mundo entero, ese es el diablo. O sea, no estamos hablando de cualquier personaje, sino en realidad de alguien que tiene mucho poder, porque es un ser espiritual. Ese poder que ha sido sometido por la autoridad de Cristo. Pero a ver, retomemos el versículo 3, dice, no. Apareció la señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, estamos hasta allí claro, y 10 cuernos, y en sus diademas, en sus cabezas 7 diademas. Claro, porque cada uno de estos reyes tiene una autoridad dada por Dios, tiene una autoridad transitoria y tiene una autoridad pasajera. No es a diferencia de el Cordero de Dios, de Jesús, de este jinete del caballo blanco del capítulo 19 que tiene una corona, dice. Es la diferencia. Jesús tiene algo que es permanente, el resto de reyes tienen algo que es por el momento, por un tiempo nomás. Las diademas se deshacen, se acaban. En cambio, la corona de oro de Jesús es perdurable y es por la eternidad. Cada uno de estos reyes tiene una autoridad, y eso lo seguiremos viendo en los siguientes capítulos, una autoridad de un tiempo limitado, de un tiempo corto. Miremos más, qué más nos dice aquí el versículo 4. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Regresemos un poco. A ver, siempre cualquier episodio de la Biblia tiene mucha relación con el resto de la palabra de Dios. Ningún texto será aislado, ningún texto será descontextualizado. Cada uno de los versículos tiene mucho que ver con el resto de la palabra del Señor. No es que se puso un versículo de la nada y hay que meterle como sea para que encaje y tenga relación con cualquier cosa. No es así. Al ser la Biblia la palabra misma de Dios, tiene una idea contextual completa. Todo tiene que ver con todo y todo tiene relación con todo. Y si nosotros miramos este versículo 5 nos dice cosas muy interesantes, ¿no? Que la mujer, dice, es decir, Israel, dio a luz a un hijo varón. ¿Quién es este hijo varón? Obviamente estamos hablando de Jesús, porque esa es la simiente de la nación de Israel. Génesis 3:15 nos dice eso. Desde el principio se anunció que aquella simiente de la nación, del pueblo, de los descendientes en este principio de Adán, vino después de Abraham. De toda esa simiente vendría el Salvador. Y aquí nos complementa esa idea del Génesis y dice que ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Dice el versículo 4, volvamos allá, hablando del dragón, dice, y su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Hablábamos hace un rato de este dragón que era grande, tenía el dominio en ese tiempo, y que nos da la característica, ¿no? Que la cola de este dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué es esto? Son los ángeles caídos que estuvieron con él. La tercera parte, dice, de las estrellas del cielo. Es decir, mucha cantidad de ángeles que le siguieron al diablo. Esta es la característica de este dragón. Pero ¿qué hizo el dragón? Dice en el mismo versículo 4. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta fue la idea. Como le decía hace un rato, no hay que relacionar toda la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si nos viene, o a mí se me viene
primerito la imagen de que cuando Jesús nació, el rey Herodes, que sirvió de instrumento para el diablo en ese tiempo, ¿qué es lo que decretó él? Que maten a todos los niños menores de 2 años, porque él quería tener ese título de rey, porque cuando llegaron los reyes magos le dijeron, queremos visitar al rey que nació, y él dijo, no hay más rey que yo. Y él decretó esto de matar a los niños, porque desde el principio Satanás quiso eliminar esa simiente de salvación. Se enteró que iban a ser el Hijo de Dios y dijo, no, a este hay que darle de baja. E hizo lo posible, utilizó a este rey pagano para tratar de exterminar a Jesús, pero obviamente eso no iba a pasar nunca. Y dice aquí en el versículo 4, ¿no? Dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero, miremos el versículo 5, que lo analizamos un poco hace un rato, dice, ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Dice la mujer, Israel dice, dio a luz a un hijo varón, dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, es decir, tendrá toda la autoridad sobre todo lo que existe. El nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre, como dice la palabra del Señor. Entonces acá se complementa toda esa idea. Aquí ya no nos está hablando de un niño que nació. Se salta como que digamos de un texto al otro, se salta varios años, y del niño que casi quisieron matarlo, se salta a ese rey soberano que regirá a todas las naciones. Pero algo más nos dice el versículo 5. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, este hijo que nació de la nación de Israel, porque Jesús, carnalmente hablando, fue judío, nació en la nación de Israel, nació en Belén de Judá. Este dice que rige y dice y nos regirá con vara de hierro, fue arrebatado para Dios y para su trono. Recordemos esa ascensión, ¿no? Es como que habla aquí del periodo de la salvación de Jesús, ¿no? Jesús nació, fue perseguido desde que nació, fue rescatado por Dios. Él luego obtuvo el triunfo en la cruz, obtuvo la victoria sobre Satanás allí en la cruz, y rige con vara de hierro las naciones por su autoridad de ser salvador de las naciones, y posteriormente dice, subió al trono de Dios para estar allí con el Padre. Para Dios y para su trono, dice aquí. Entonces, hemos estado viendo ahora los dos primeros personajes de este capítulo 12. Primero hablamos de esta mujer que estaba a punto de dar a luz, que es Israel. ¿Por qué no es María? Porque María no está en el cielo, o no ascendió al cielo como un Dios. Acá hablamos de algo más grande. ¿Por qué no es también la iglesia, como algunos dicen? Porque la iglesia no ha concebido a Jesús, fue lo contrario. Jesús concibió a la iglesia por medio de su obra de sacrificio en la cruz. ¿Por qué es la iglesia? ¿O por qué es Israel? Porque Israel, o de Israel vino Jesús. Si el Señor lo permite, nos estaremos mirando la próxima semana para continuar con este capítulo 12, que es muy interesante. Pero mientras tanto, nosotros debemos reconocer esa autoridad de Dios, esa autoridad de Jesús y esa soberanía suya. Porque todo lo que pasa, todo lo que sucede, todo lo que acontece es acción y voluntad de Dios. No podemos nosotros desacreditar que las cosas sucedan por azar, por casualidad, por suerte. No, estamos mirando la Escritura y todo ya está escrito acá. Todo ya está dicho y todo ya está preconcebido para que nosotros, el pueblo de Dios, quienes hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, no tengamos que pasar estos acontecimientos. Pero ahora esta imagen nos lleva a entender algo más, a entender de que la preservación de Dios para la nación de Israel es por una razón, porque de Israel nació el Salvador, hablando en el término de carne. Y al principio les decía, ¿no? Aunque han habido muchos que han querido destruir a la nación de Israel, han habido muchas persecuciones hasta hoy,
Por ejemplo, los musulmanes, ellos en su libro sagrado que es el Corán, hablan de la famosa yihad, que es la guerra santa, que dicen que hay que aniquilar a toda la nación de Israel. Pero a pesar de que Israel está rodeada de solo naciones islámicas y son más grandes y más numerosos que ellos, no han podido aniquilarles por una razón, por la provisión de Dios, porque de allí nació el Salvador. Y como ya vimos hace unos capítulos atrás, la misma nación de Israel tendrá enviados, entre comillas digo yo, que anunciarán el Evangelio en ese tiempo para la misma nación de Israel. Y así como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los romanos, que el anhelo de Dios es que la nación de Israel también llegue a salvación. Pero por lo pronto nosotros quienes conocemos el mensaje de salvación debemos estar agradecidos porque alguien en algún momento nos habló, en algún lado escuchamos o alguien nos comentó que hay salvación, que Jesús entregó su vida en la cruz. Debemos tener ese agradecimiento con Dios porque eh, tenemos la gracia y la dicha de conocer, tenemos la gracia y la dicha de tener a su palabra en nuestras casas, en nuestras manos y tener la libertad de leerla sin que nadie los impida. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y si Él lo permite nos estaremos mirando la próxima semana para continuar con este estudio del Apocalipsis. Dios les bendiga.